Ali, nosotros en este caso nos encontramos junto a la doctora Anelia Velázquez para hablar un poco al respecto de el caso Cecilia. Nuevamente volvemos a mencionar este caso porque se está hablando de pericias que se van a realizar sobre restos óseos. Restos óseos que hay una pequeña confusión, por eso la visitamos a la doctora para que nos pueda explicar, porque se habla que ya se habían hecho estas pericias. ¿Por qué nuevamente estamos hablando de que van a peritar restos óseos? Bueno, estos son resultados o intentan tener algo al respecto de los últimos rastrillajes que se hicieron en el campo Rossi. Pero la vamos a saludar a la doctora Anelia Velázquez para que nos explique mejor. Doctora, buen mediodía, estamos en vivo para Norte Grande Federal. Restos óseos que nuevamente van a ser peritados, decimos nosotros, pero son nuevos restos que se han encontrado en últimos rastrillajes que se hicieron, ¿no? ¿Cómo le va? Así es, ¿qué tal? Buen día al piso. Así es, estaría bueno explicar que en el campo Rossi se han llevado a cabo diversos allanamientos. En un principio habían sido en el mes de junio alrededor de 2 allanamientos donde fueron secuestrados restos óseos, y esos restos óseos han pasado por un estudio antropológico donde se había llegado a la conclusión de que se trataba de restos óseos de un cuerpo humano, los cuales habían sido llevados a Córdoba y los cuales, en base al estado de quemazón, no pudieron extraerse materia para realizar el ADN correspondiente. A fin de año del año pasado se habría realizado un nuevo allanamiento, pero con el fin de realizar un croquis ilustrativo del campo para el futuro juicio por jurado, ¿no es cierto?, para poder exponerlo y que se entienda cuando hablamos de campo a qué nos referimos. Y en esa ocasión, el licenciado del gabinete que intervino recomendó al equipo fiscal especial que se haga una excavación en el lugar de quemado por si habría algún tipo de elementos debajo de la tierra o habría habido una excavación previa. Ante dicha recomendación es que nosotros solicitamos al equipo antropológico la postura, a ver si entendía que era pertinente o no, ya que ellos estuvieron también en el lugar de los hechos como nosotros, y la antropóloga nos recomendó que previo a una excavación, primero en el lugar de la quemazón se hagan unos puntos como si fuera una cruz y se vea con personal pertinente, ¿no es cierto?, y experto en la materia de tierras y quemazón, se vea si esa tierra, como que se haga un pequeño corte en el lugar y se vea si esa tierra ha pasado por un tratamiento de excavación o no, o si se había hecho un pozo no previo a realizar una excavación, que sí habrían elementos ahí, meter una excavadora sería perjudicial, ¿no es cierto? Entonces, el último allanamiento que se hizo con ese fin, se llevó a cabo esta forma de X, como te decía, marcando puntos en la tierra. Personal experto en la materia llegó a la conclusión de que esa tierra nunca ha sido removida, es decir, que no se había hecho pozos anteriores, o sea que en el fondo no íbamos a encontrar nada, por lo que no se llevó a cabo la excavación, pero sí en esa oportunidad, en la misma tierra, digamos, se secuestraron nuevos restos óseos que han sido alrededor de 13 fragmentos, que los cuales han sido examinados por el Instituto Médico Forense, por el INCIF, por los médicos forenses del gabinete del Poder Judicial, quienes llegaron a la conclusión que se trataban de restos óseos humanos. Bien, ahora en base a ello y de esos restos es que nosotros solicitamos un informe pertinente tanto al equipo antropológico como al laboratorio experto en ADN de restos óseos quemados, a ver si ellos entendían que era necesario o no, por el estado en que se encontraban, realizar un examen, ¿no es cierto? Y hemos recepcionado la respuesta del laboratorio del EAF, del doctor Bullo, quien, como te decía recién, es experto en ese tema de restos óseos quemados, quienes nos recomendó y nos solicitó que sean trasladados estos restos óseos y que él pueda preseleccionar y verlos en vivo, por decirlo así, y analizar si alguno de esos restos óseos pueden pasar
a un examen de ADN en el estado que se encuentran. Entonces, el día lunes 11 estarían realizándose en Córdoba esta apertura de sobres, habiendo sido notificada a todas las partes, ¿no es cierto?, para esta preselección. Ahora bien, en el caso en que el doctor entienda que una de esas piezas podría extraerse ADN o realizarse el examen pertinente, ese día lo seleccionará y ahí fijaría una nueva fecha para llevarse a cabo este examen de ADN. Doctora, dentro de todo igual es grave la situación porque estamos hablando de restos humanos. Se había hablado al inicio del caso cuando hablábamos nosotros que no hacía falta un ADN porque si era algo humano ya prácticamente daban como confirmado que era de Cecilia. ¿Eso se puede confirmar? Es que lo que decís es lo que nosotros sostenemos constantemente con nuestra teoría del caso y en nuestra causa, que decimos que nosotros tenemos elementos suficientes para sostener este hecho, el femicidio de Cecilia. Entonces, obviamente que tener un resultado positivo de ADN de Cecilia sería mucho más, sería un elemento más primordial en la causa, ¿no es cierto? Pero como ya tuvimos esta decepción, si se quiere, porque teníamos muchas expectativas la primera vez, también somos conscientes de que tenemos elementos suficientes para llegar a un juicio, digamos, sin este resultado, porque tampoco se puede premiar a quien hizo un labor de limpieza o de quemazón hasta últimas consecuencias de no poder llegar a la extracción de ADN, ¿no es cierto? Claro, es decir entonces, doctora, que no tienen mucha expectativa, más allá de que sería bueno de que se confirmara que de algún ADN humano ya está confirmado, más allá de si es de Cecilia o no. Por otro lado, doctora, quería consultarle, se habla de la fecha de juicio, eso todavía ni siquiera tenemos los resultados de estos ADNs, ¿eso está en algo ahora? Nosotros estamos trabajando en el requerimiento de elevación a juicio, estamos con estas últimas pruebas, pero si Dios quiere estamos muy próximos a la pieza acusatoria. Pero también tenemos que tener en cuenta que tiene plazos, es decir, nosotros una vez que dispongamos el requerimiento de elevación a juicio, lo firmemos para ser más claros, las partes, al ser notificadas, tienen la opción de oponerse, de apelar y de llegar también hasta casación, ¿no es cierto? Y eso lleva plazos pertinentes, es decir, que nos va a ir retrasando los tiempos. Y luego que en la postura o en la posibilidad de que quede firme este requerimiento, pasamos a lo que es el sorteo de juicio por jurados, pero ahí también, previo a realizarse el juicio por jurados, es que tenemos lo que se denomina audiencias preliminares, que es donde las partes, defensores, querellantes y fiscales, se van poniendo de acuerdo en cuanto a las pruebas que van a llevar al juicio, porque recordemos que son 12 los jurados que van a tener que decidir por la culpabilidad o no culpabilidad del hecho en base a pruebas y que no son abogados, ¿no es cierto? Entonces hay que llevarle las pruebas lo más limpia posibles para que sean claras al momento de decidir. Doctora, ¿hay posibilidades de que este juicio se realice en el interior provincial, como por ejemplo en Saspeña? Todavía eso no está hablado, eso va a depender de la Oficina de Juicios por Jurados, pero eso se verá en el momento. Entiendo que en principio será aquí, con todas las medidas pertinentes seguramente, pero eso aún no está hablado. Bueno, le agradecemos mucho, doctora. Gracias, hasta luego. Muy amable. La palabra de la doctora Nelia Velázquez, hablándonos al respecto de este caso, el caso Cecilia, y nos dejó también en contexto y explicó muy bien al respecto de cuáles son los restos óseos que van a ser analizados. Primero, estos restos van a ser vistos por un especialista que va a decir si este resto está en condiciones o no de poder tener algún ADN. De ser así, va a pasar a otra etapa en donde recién se va a peritar ese resto óseo para ver si se puede sacar algún ADN. Más allá de esto, lo decía la doctora, los fiscales consideran que hay prueba suficiente para que estas personas sean condenadas, que se pueda realizar lo más rápido posible el juicio por la desaparición y el femicidio de Cecilia Strisowski. Vuelvo con ustedes, chicos, allá en los estudios. Muchas gracias, Juan. Bueno, obviamente faltan muchos pasos previos al juicio por jurado, pero se está analizando la posibilidad, y por eso allí la pregunta muy acertada de Juan, se está analizando la posibilidad de que el juicio por jurado del caso Cecilia se realice en el interior. Puntualmente se habla de la ciudad
de Presidencia Roque Sáenz Peña, por dos cuestiones centrales. Por un lado, se habla de que podría hacerse en el Hotel Gualoc, a donde los jurados, estas 12 personas, vecinos de Resistencia, van a ser alojados para que no se contaminen, si se quiere el término, cuando termine una audiencia y tenga que comenzar la otra al día siguiente. Esto va a superar una audiencia, van a tener que ser seguramente varias jornadas de juicio, y que estas personas que conforman el jurado no tengan que volver a su casa, es decir, limitar el contacto con el exterior y tenerlas alojadas en el Hotel Gualoc o donde se disponga, para que no se contaminen con el exterior y esto pueda llegar a influenciar su decisión en el juicio. Esto se está analizando, este sería uno de los motivos. Por otra parte, además, una cuestión de seguridad. Se cree que hacerlo en Resistencia puede implicar mucha movilización de organizaciones sociales que puedan hacer peligrar el normal desarrollo del juicio, y por eso podría trasladarse a Sáenz Peña, donde habría un control estricto de los ingresos a la ciudad termal y poder así limitar, si se quiere, cualquier tipo de movilización que pueda entorpecer las audiencias. Esto obviamente es muy prematuro definirlo. Se está analizando puertas adentro de tribunales como una posibilidad, reiteramos, de que el juicio por jurado del caso Cecilia se haga en el interior.